Buenas noches, amables televidentes de Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Exporvisión, canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio de la República Dominicana y para el resto del mundo vía satélite, así como por www.exporvision35.com.do. Aquí estamos, señores, en este día memorable. Hemos venido con este vestuario específicamente por el día. No acostumbramos a andar de manera informal, pero yo creo que hoy y todos los días, pero esta es una fecha para resaltar los colores de nuestro símbolo patrio, de nuestra bandera nacional. Un día como hoy, 28 de abril de 1965 y 28 de abril del 2016, 51 años después, pues estamos conmemorando un hecho, un acontecimiento, y ojo pelado, no celebrando como dicen algunos, conmemorando un hecho que puso de manifiesto una vez más nuestra bandera, nuestro valor patriótico. Hombres y mujeres de este país, de esta tierra, jóvenes de la época, demostraron valor, valentía y decisión patriótica, entrega para la defensa de la soberanía y la independencia de la República Dominicana. Porque un día como hoy, 4 días después de haber iniciado el movimiento constitucionalista del 24 de abril de 1965 que derrocó al triunvirato, después de haber sido establecido a raíz del derrocamiento del primer gobierno constitucionalista, el primer gobierno democrático encabezado por el profesor Juan Bosch, donde el pueblo en las elecciones libres y democráticas decidió votar masivamente el 20 de diciembre de 1962 a favor del PRD y su candidato, el profesor Juan Bosch. Y entonces 7 meses después, por la impronta que estableció ese gobierno y las circunstancias, tanto en el orden interno como en el orden externo, que dominaban el ambiente político, donde los Estados Unidos tenían un predominio absoluto y único de lo que ocurría o lo que yo entendía que debía acontecer en cada uno de nuestros pueblos, fundamentalmente de estos países del continente latinoamericano, y además después de lo que había ocurrido cerca de 2 años antes en la vecina isla de Cuba, donde el movimiento 26 de julio, encabezado por Fidel Castro y los revolucionarios que bajaron de la Sierra Maestra, que derrocaron al dictador Fulgencio Batista en Cuba y que luego instauraron un gobierno que fue declarada la Revolución Cubana como la Revolución Socialista. Eso puso en vilo a los norteamericanos y entonces pues se producen las elecciones dominicanas en el 1962, eligen a Juan Bosch instaura un gobierno que comienza a producir una verdadera reforma agraria, eliminándose con los propósitos de que se eliminara el latifundio y el minifundio y que pasara la tierra a los que verdaderamente la ponían a producir y la trabajaban, que era el campesino, el agricultor. Y entonces eso creó un ambiente también de observancia y, bueno, conocemos lo que ocurrió. Entonces, señores, en esta introducción
yo he querido hablar con ustedes porque he venido de manera informal, pero queriendo exhibir los valores patrios, los valores de nuestra bandera nacional, y quiero también darle la primicia de que tenemos hoy aquí a uno de los actores, a uno de los protagonistas de los acontecimientos de la Guerra de Abril, de lo que ocurrió en términos prácticos y directos en esos años, hace 51 años, que era uno de nuestros jóvenes de la época. Sigue siendo joven porque piensa como joven todavía, pero tenemos hoy aquí la grata presencia del doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, que fue, como digo, actor principal de los hechos que precedieron a la Revolución de Abril y a los que se desarrollaron en pleno movimiento constitucionalista, porque también empuñó las armas en favor y en defensa de la dignidad, el decoro y de la independencia, y por el retorno a la constitucionalidad sin elecciones que se inició el 24 de abril de 1965. Buenas noches, doctor, bienvenido a Registro Informativo, y qué bueno que sea justo el 28 de abril del 2016, porque usted más que nadie y mucho más que yo tiene autoridad para hablar de estos hechos y acontecimientos que este día, que en esta noche, que este 28 de abril se cumplen 51 años. Con mucho gusto vengo a tener esta participación con mi compañero y amigo José Rodríguez sobre esos acontecimientos que se produjeron a partir de la caída del régimen de Trujillo. Nuestro país estuvo intervenido de 1916 hasta 1924. Eligieron un gobierno democrático, pero quiso extender el periodo y vino lo que se llamó aquel movimiento que llevó a Trujillo a la presidencia de la República, un golpe de Estado, y después del golpe de Estado, uno de los soldados que se había formado en los años de la intervención. Ese gobierno que llegó en el 30 se convirtió en un tirano y combatió a todos los que se oponían a su régimen, decapitó a todos los que él era un peligro para él, y en el 61 pues dieron al traste con la vida del tirano Trujillo, y vino entonces un ambiente democrático con libertades públicas que eligió un gobierno. Se pensaba que ese gobierno que se iba a producir a partir de la muerte de Trujillo sería un gobierno de cambio, no solo para la libertad pública, sino también para las cuestiones económicas. El mundo en ese momento estaba en cambio, estaba haciendo cambio, y era justo hacer cambio para evitar consecuencias peores. Pensaron que se iba a elegir un gobierno de la oligarquía dominicana, y para eso crearon la Unión Cívica, utilizando a muchos de los que estuvimos en el 14 de junio, de los jóvenes que estuvieron presos. ¿Y qué resultó? Que creían que iban a ganar las elecciones con un 60-70%. Pero llegó el profesor Juan Bosch, que había pasado 23 años en el exilio, y trajo un lenguaje
que comprendía el pueblo dominicano, un mensaje que pegó ante los ciudadanos dominicanos y planteó un programa sencillo que se iba a implementar. Esa oligarquía dominicana que había contribuido en algo para salir de Trujillo no soportaba eso. ¿Por qué quería esa oligarquía llegar al poder? Quería llegar al poder porque Trujillo durante los 31 años pudo acumular una fortuna cuantiosa, en donde habían 12 ingenios azucareros que le interesaba a los azucareros, como los Vicini y demás. Pero además habían más de 34, 39 empresas que también querían disfrutar de ella, adquirirla. Al ganar las elecciones, el profesor Juan Bosch con un 60% y plantearse no vender, no privatizar esas empresas. Las propiedades del Estado se iban a mantener. Se iban a mantener. Y cuando hizo una visita al presidente de los Estados Unidos, le preguntó que qué iba a hacer con las empresas de Trujillo. Le dijo que esas empresas se iban a hacer alguna cooperativa y las otras se iban a mantener en poder del Estado. La oligarquía dominicana no pudo soportar eso e inmediatamente Juan Bosch, y digo yo antes de ganar las elecciones, comenzó un movimiento conspirativo a conquistarse a militares que no tenían la sensibilidad patriótica y fueron formando ese movimiento. Y cuando vieron que Juan Bosch ganó las elecciones con un 60%, pues se desesperaron más. Juan Bosch comenzó a tomar medidas en beneficio de la sociedad. Puso algunos impuestos al azúcar que se producía en esa época, y todo aquello lo hacía en beneficio del pueblo dominicano, para sacar a esta población de la miseria en que había vivido durante años. Y cuando ellos vieron que se estaba consolidando y que las medidas que se estaban tomando eran muy provechosas para el pueblo dominicano, se desesperaron. Había un general que todavía no se ha investigado, que iba a apoyar a Bosch y que Bosch lo iba a nombrar jefe del ejército, que lo mandaron a un sitio sin que tuviera que estar un general ahí y perdió la vida, lo mataron allí. Todavía no se ha investigado qué sucedió, pero fue muy sospechoso la muerte de Rodríguez Reyes. Rodríguez Reyes. El general Rodríguez Reyes. Que era un hombre que iba a ser el ministro de las Fuerzas Armadas, en el gobierno de Juan Bosch, según las informaciones. Y era un hombre con mucho carácter, un hombre que yo lo conocí y que vi un día que le dijo a Trujillo que no. Trujillo dijo, yo ordené, y él le decía, pero yo pensé que eso no le conviene a tu gobierno, siendo capitán. Así que imagínese el carácter, que tenía Rodríguez Reyes. Mire, doctor, narrado estos hechos, como ya usted ha hecho todo lo que precedió a los acontecimientos de abril, sí, del derrocamiento, el derrocamiento de Juan Bosch, todo sucintamente en esta primera parte. Nos vamos a ir, con el permiso suyo y de los televidentes, a una pausa, para que cuando regresemos, entonces entremos ya en detallar realmente ya el movimiento constitucionalista que produce justamente el derrocamiento del triunvirato, que fue el gobierno que surge cuando le dan el golpe de Estado a Juan Bosch. Sí. Entonces, con el permiso suyo y
y los amables televidentes, vámonos a una pausa y regresamos en breve, pero vamos a continuar aquí hablando este día de estos datos, de estas fechas, de los personajes, algunos de ellos de los que intervinieron en estos hechos históricos, porque hay que conocerlos, porque como bien decía el profesor Juan Bosch, para saber lo que somos hoy, debemos saber lo que fuimos ayer, porque de lo que fuimos salió lo que somos, y de lo que somos hoy saldrá lo que seremos mañana. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Su desempeño en el Senado de la República llena de orgullo a la gente de la capital, con propuestas de una clara visión del presente y futuro del país, cada vez que ha expresado sus ideas de desarrollo, progreso y bienestar. Eso es Reinaldo, comprometido, preparado, decidido. El 15 de mayo, vota por él. Marca su cara en la boleta 2 del PLD. Reinaldo, el senador de la capital. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos. Que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Continuamos, amables televidentes, este 28 de abril del año 2016, 51 aniversario de la Revolución Constitucionalista, que comenzó el 24, pero de la ocupación, de la segunda ocupación militar norteamericana contra nuestro pueblo dominicano. Doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, ya derrocado el gobierno del profesor Juan Bosch por toda la medida progresista que venía adoptando y los planes que tenía para desarrollar en beneficio del pueblo dominicano. Se instaura el triunvirato pues duró 1 año y algo, cerca de 2 años, menos de 2 años en el poder, porque entonces el movimiento constitucionalista, que según los datos históricos, comenzó en el plano militar, sí, encabezado por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Y que
se integraron un grupo de militares constitucionalistas, patriotas, y que luego, pues entonces, ese movimiento es el que produce el derrocamiento del triunvirato, y que luego entonces en el escenario se designa al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, que luego se convierte en el héroe y presidente del gobierno constitucionalista en armas. Entonces me gustaría que usted, que participó activamente en esos hechos, nos ilustre, tanto a nosotros como a los amables televidentes, sobre esa parte de esos episodios que forman parte de nuestra historia, y es lo que nos permite ahora estar hablando con la libertad que lo hacemos, y que sin que nadie venga a cerrarnos el programa, ni que nos esperen en el primer piso para darnos un tiro o desaparecernos. Gracias a Dios. Gracias. Y a toda esa lucha. Por lo menos eso se ha logrado. Cuando los militares, Fernández Domínguez y otros, se dieron cuenta de que había una conspiración dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente en la aviación, encabezada por Wessing, comenzaron a organizarse también para evitar el golpe de Estado. Cuando se produce el golpe del 25 de septiembre contra el profesor Juan Bosch, el gobierno del profesor Juan Bosch, ellos trataron de movilizar alguna fuerza, pero le fue prácticamente imposible. No fue posible. Pero tumbaron a Bosch y ellos siguieron organizándose. Y en eso había un grupo de militares excelentes, como Fernando Ortega, Cabral Ortega, y otros que aparecen en un artículo que acaba de escribir Euclides Gutiérrez el lunes, ese grupo de militares. Ahí estaba Fernando Rafael Cabral Ortega, Roberto Antonio, ahí estaba Cabrera Luna, o Luna Cabrera. Cabrera Luna. Cabrera Luna. Sí. Luna Cabrera. Luna Cabrera. Luna Cabrera. Luna Cabrera, pues yo lo conocía, Luna Cabrera. Sí. Ahí estaba también La Chapelle. Héctor La Chapelle, que jugó un papel brillante en la Revolución de Abril. Pero estaba ahí este profesor Jesús de la Rosa, fue militar también. Sí, fue militar. Jesús de la Rosa, el doctor que fue ministro de Deporte. Y anda por ahí, en la Revolución tuvo una función también. Bueno, un grupo considerable. Venga, ahí no estaba García Germán. García Germán era capitán. Parece que yo creo que había salido ya. Había salido ya, pero García Germán estuvo ahí, porque García Germán después. Sí, yo conocía a bueno, porque yo soy de una camada que vengo después. Fue de los primeros. Pero García Germán estuvo ahí. García Germán, sí. Porque él me lo contó una vez. Y jugó un papel excelente. Y había uno apellido González y González. Sí, también. No recuerdo el nombre. Sí. No, que tenía el rango, yo creo que ese era primer teniente. Eran primer teniente. Casi todos eran primer teniente. Eso eran primero teniente. No sé, sección Siberio. Había un grupo considerable. Y un apellido Brito Frías. Sí, había uno Brito. Brito Frías. Sí. No recuerdo el nombre, pero bueno. Bueno, lo cierto es que ese grupo que se organizó siguió trabajando después del golpe. Y cuando Bosch encargó a un civil que se encargara de organizar con esta gente ese movimiento, puso a Rafael Molina Ureña, que había sido el presidente de la Cámara de Diputados. Okay. Entonces, todo estaba organizado. Cuando el 24 de abril comenzaron a cancelar algunos militares, el mayor general, no recuerdo el nombre, fue a destituir a un grupo, el capitán Tavera, Peña Taveras, procedió y lo hizo preso. Y entonces llamaron a los demás militares que estaban en el movimiento
y dieron la noticia para que el pueblo dominicano apoyara el movimiento del 24 de abril. Quien dirigía el programa de Tribuna Democrática era el doctor José Francisco Peña Gómez. Dio la noticia y invitó a que apoyaran el movimiento. Todo el mundo se lanzó a la calle porque ya había una actitud del pueblo dominicano de que quería salir del triunvirato, que era un gobierno muy corrupto. Y Cuenten los Austin. cuenten los Austin. Esa es la frase de la época. Sí. Bueno, pues lo cierto es que ahí comienza la revolución y en pocos días pues se estaba tomando ya casi la república entera, porque tuvo apoyo de los civiles, hubo militares que le entregaron armas a civiles, como el coronel Muese, que recuerdo que traía unas armas de la primera brigada y la distribuía, y prácticamente San Isidro quiso tomar la ciudad y aparecieron los hombres de Monte Arache. Los hombres rana. Los hombres rana. De Manuel Ramón Montearache. Jugaron un Manuel, papel importantísimo. Brillante, brillante. Los hombres rana. Sí. Doctor, pero escúcheme ahí en esa parte, para ilustración de la teleaudiencia, porque yo quiero que este programa lo convirtamos justamente en un espacio que pueda servir para que los amigos televidentes que nos estén escuchando, jóvenes, personas de diferentes edades, que no tengan una serie de datos históricos de estos acontecimientos, puedan ilustrarse, porque esa es la idea. Sí. Primero porque yo sentí mucha pena hace unos 3 o 4 días, cuando vi un reportaje de uno de los noticiarios de televisión que entrevistaron como a 4 estudiantes universitarios, y todos evadieron la pregunta porque no tenían respuesta cuando le preguntaban sobre lo que había ocurrido en el país el 24 y el 28 de abril. Y a mí me dio mucha pena y mucha lástima. Como usted es un hombre ya retirado incluso de las aulas, pero usted aparte de un hombre que ha sido actor principal de una serie de hechos, usted también ha sido un formador de varias generaciones de profesionales en las universidades del país, fundamentalmente en la UAS. Sí. Sin embargo, es lamentable que no haya un mecanismo en el que se impartan una serie de datos históricos, que hechos como estos sean parte obligatoria en lo que debe ser el programa de educación, de formación educativa de nuestro país. Entonces, quisiera, doctor, ya pasa todo este hecho. El triunvirato sabemos que por la corrupción no pudo consolidarse, al grado de que el triunvirato que comenzó con 3 terminó con 1. Bueno. Terminó con 1 solo de los 3 porque hubo uno que renunció y hubo uno de los del triunvirato que mantuvo una actitud muy responsable, que no ha sido destacado de lo del triunviro. Y creo que el último que se quedó fue Donald Rí, ¿verdad? Donald Rí. Donald Rí Cabral fue el que se quedó al frente del gobierno al final de los 3 triunviros que formaron ese grupo para justificar el derrocamiento de Juan Bosch y ellos instaurarse en el poder. Entonces, se produce la Revolución de Abril. Yo era un muchacho, yo tenía 14 años. La gente que quiera calcularme la edad ahí ya tiene la oportunidad. Entonces, resulta que yo recuerdo cuando se establece el 27, porque el 28 en la mañana fue que comenzaron a desmontarse la tropa, pero ya en la noche del 27 comenzaron a desembarcar. Sí, sí. Y yo recuerdo que lo que es la zona hoy de Bellavista, que está muy poblado, que ahí estaba solo el Hotel El Embajador y había una cancha de polo, alguna cancha de baloncesto y ese tipo de cosas de la gente, los turistas que venían al Hotel El Embajador,
y yo recuerdo que desierto por ahí habían algunas casas lujosas y se destacaba mucho en la Sarasota, cerca de la Abraham Lincoln, la casa del general Antonio Inver Barrera, Sí, señor. que era la única casa que se veía en esa zona. Yo como muchacho cruzaba por ahí limpiando zapatos. Esa casa era de Moncho Inver, el sobrino, y se la vendió a él. Se la vendió a él. Bueno, entonces, lo que sí yo recuerdo que el 28 comenzaron a llegar helicópteros y aterrizaban ahí desmontando militares en los terrenos de la periferia del embajador. ¿Es así o no? Sí, sí. Entonces, me gustaría escuchar de usted, porque el presidente de los Estados Unidos era Lyndon B. Johnson. Sí. Y entonces, el que vino a la toma de posesión de Bosch. que vino justamente a la toma de posesión de Bosch y después autoriza justamente que desembarquen los 42,000 marines norteamericanos aquí para tronchar justamente el retorno de ese gobierno que él hipócritamente vino a avalar en la toma de posesión. Así Entonces me gustaría que usted nos ilustre un poco en esos hechos. Yo tengo los datos de que usted junto con el doctor Euclides Gutiérrez Félix fueron los que atravesaron o tuvieron una activa participación en la colocación de los 2 camiones que colocaron en el puente Duarte, que era el único puente que existía como vía de comunicación para que los capitaleños se comunicaran y la región este del país se comunicara con la ciudad de Santo Domingo. Sí, como estaban movilizando tanques de aquel lado, Ajá. Nosotros nos presentamos a ese sitio y le dijimos al militar que estaba, que era Bisonó, al frente de los militares que estaban ahí, que había que hacer algunas fortificaciones para evitar que los tanques entraran con mucha facilidad y poderlo cazar. Los tanques de aquel lado, de la parte contraria de la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Del CEFA, del Elías Wessing y Wessing. De San Isidro. De San Isidro. Bueno, entonces llegaron esos camiones que iban a cruzar y nosotros los paramos y los pedimos que se atravesaran ahí en el puente para evitar que tenerlo como una forma. Como un obstáculo para el desplazamiento, para el cruce de este lado. Le dimos algunos consejos de los pocos que sabemos de cuestiones militares a Bisonó, que era nuestro amigo, y nos dijo que por ahí no cruzaba nadie. Okay. Bueno, resultó que hubo un bombardeo, un ametrallamiento, y ahí perdió la vida Bisonó. Bisonó. Sí. Ese ametrallamiento, porque yo participé, no, yo tuve como muchacho en un hecho ahí. Sí. Ahí estaba, usted se acuerda, la incineradora. Sí, que estaba de basura. Más arriba. Que estaba allá un poquito más arriba en la cabecera del puente Duarte. Sí. En la parte oeste del puente Duarte. Entonces, pero habían unos aserraderos en la orilla. Sí, había unos aserraderos. Por esa zona, sí. Ahí en la orilla, ahí, donde están unos apartamentos ahora, ahí donde está hoy lo que es la Yolanda Guzmán, que antes se llamaba la calle Manzana de Oro. Ah, bueno, usted se recuerda más Manzana de Oro, sí. Sí. Entonces, hoy se llama Yolanda Guzmán. Entonces ahí, yo recuerdo porque fui víctima ahí. Yo tengo una marca en mi cuerpo que me ocurrió el día del tiroteo ahí. Bueno. Como muchacho, porque yo no estaba participando, yo me fui escondido de mi mamá. Pues lo cierto es que tratamos de hacer algunas cosas y estuvimos redactando el acta de juramentación del presidente, Tony Avelino, Euclides Gutiérrez, yo, y después nos fuimos a ver qué estaba pasando. Como hubo ese ametrallamiento y los tanques comenzaron a avanzar, algunos de los líderes se asilaron, dejaron solo esto, pero la población estaba indignada y usted veía a la gente que salía con un hierro en la mano, con un palo en la mano, hacia el puente, con el propósito de hacerle frente a esa fuerza, para esperar cuando caía uno y coger fusil de ese. Bueno, lo cierto es que
aparecieron los ranas. Los hombres ranas. Los hombres ranas. Bajo el mando de Manuel Ramón Montearachi. Sí, y ahí derrotaron a la fuerza de blindado de San Isidro. Yo recuerdo que... Le fue muy mal a esa gente sí, de San Isidro. Yo recuerdo que le quitaron 11 tanques. Murieron mucha gente ahí en esa zona. Ahí estaban echando la gente, los cadáveres en las ambulancias y las cosas después. Y lo devolvían hacia el hospital Ramón de Lara. Pero cuando vieron que no podían y que estaban derrotados, que había muchos de los coroneles que estaban de aquel lado que pensaban irse del país, los norteamericanos comenzaron a intervenir. Yo recuerdo que fui a un campamento y de ahí fui con un mayor a ver un coronel y yo le decía al coronel que esa noche, esa tarde podíamos tomar a San Isidro. Un capitán me dijo que por qué yo no lo hacía. Yo dije, esto hay una situación difícil. Me dijo que era que los yanquis no nos querían. Y ahí ya se estaba urdiendo la llegada de los norteamericanos. Entonces, 3 días después. Comenzaron a desembarcar en el embajador y el 28 desembarcaron aquí. Nosotros fuimos designados, Euclides y... Bueno, Euclides fue el que fue a dar la noticia de los tanques de los norteamericanos y me lo dijo a mí. Y entonces me dijo, ¿qué vamos a hacer? Le digo yo, bueno, usted y yo no tenemos otro camino que salvar la dignidad nacional. Vámonos a morir en el Baluarte. Y cogió para poner Camaño. Y Camaño entonces dijo, ya están nombrados, vos designó los secretarios de Estado, pero lo voy a hacer viceministro ustedes. Viceministro, eran ministros. Ministro, sí, correcto. Ministro. Y hizo Euclides viceministro de Interior y Policía, a mí de Educación, a Cabito Gotró de la Presidencia y 2 o 3, otro más. Cabito Gotró es Bonaparte Gotró Piñeiro. Bonaparte Gotró Piñeiro. Mire, nos están haciendo señas para una segunda pausa, pero este tema está tan interesante que a uno le da seguidilla, uno quisiera seguir hablando, pero con el permiso de usted y de los amables televidentes, vámonos a una segunda pausa y regresamos inmediatamente con esta interesante entrevista este 28 de abril del año 2016 con el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, uno de los actores de los acontecimientos que envolvieron el movimiento constitucionalista del 24 de abril y luego la posterior ocupación militar por parte del gobierno del Lyndon B. Johnson de los Estados Unidos el 28 de abril del mismo año 1965. Regresamos en breve, no se vayan. Su desempeño en el Senado de la República llena de orgullo a la gente de la capital, con propuestas de una clara visión del presente y futuro del país, cada vez que ha expresado sus ideas de desarrollo, progreso y bienestar. Eso es Reinaldo, comprometido, preparado, decidido. El 15 de mayo, vota por él. Marca su cara en la boleta 2 del PLD. Reinaldo, el senador de la capital. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República.
República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Bien, señores, entramos ya en la recta final de esta entrega de Registro Informativo, un programa especial con motivo del 51 aniversario de la Revolución Constitucionalista de 1965 y la posterior, 4 días después, ocupación, el 28 de abril de ese mismo año, de 42.000 marines norteamericanos que vinieron a tronchar el triunfo de la revolución y el retorno del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch sin elecciones como lo pedía el pueblo. Doctor, aunque antes de que cerremos este programa yo quiero que también preguntarle algo sobre la situación, la actualidad política, cómo usted ve las cosas, pero quisiéramos concluir brevemente esta parte de el 51 aniversario de la Revolución Constitucionalista, ya después de la ocupación militar, que los norteamericanos, el gobierno de Estados Unidos pensaba que iban a servirse con la cuchara grande. Imagínate un país pequeño, un pueblo desarmado, con una parte de las Fuerzas Armadas del lado norteamericano, los entreguistas de San Isidro, los traidores de siempre, encabezados por Elías Wessel y Wessel y otros más, y entonces pues un puñado de militares con un pueblo desarmado, sí, desde el punto de vista bélico, pero con una decisión firme y valiente de defender la dignidad del pueblo dominicano. Me gustaría que usted narre eso, porque ahí tenemos los episodios de la Fortaleza Osama, que hoy es un patrimonio histórico, una zona de visita turística, lo que pasó ya cuando tiene que replegarse toda la zona norte hacia Ciudad Nueva y concentrarse en el edificio Copelo, con el gobierno y todo bajo la conducción del coronel Camaño, lo que pasa con Juan Bosch, que no lo dejan salir de Puerto Rico. Los norteamericanos bloquearon todo, era prácticamente un preso en Puerto Rico porque no pudo y tenía que estar dirigiendo, sí, los acontecimientos desde Puerto Rico. Sí. Brevemente, esos acontecimientos, y dejemos una brechita para hablar entonces de la situación actual, cómo anda el proceso electoral. Bueno, yo lo quiero decir que debemos, yo le rindo homenaje o le rendimos homenaje a aquellos hombres que salvaron la dignidad de la patria en 1965 frente a ese imperio poderoso que nos invadió. Gracias a la intervención de Yotincuri, que apoderó a las Naciones Unidas, los norteamericanos tuvieron el cuidado de no tomar la zona constitucionalista, que quedó en la 20 cuadras, como le decían. Pero esas 20 cuadras habían oficiales como Camaño, como La Chapelle, como Lora Fernández,
García Germán y otros. Hay un general que no quiero que se nos quede, que era mi amigo, el general Gerardo Marte Hernández de la Policía Nacional. También Gerardo Marte. Había muchos militares que dieron una demostración de coraje, de dignidad, que no se había visto, pocas veces se había visto, solo con Gregorio Luperón y esa gente. Y yo recuerdo, yo estaba con Camaño cuando mandó a buscar a La Chapelle y le preguntó que si habían puesto algunos explosivos en los bancos, porque el 14 y 15 los norteamericanos venían avanzando, mataron muchísimos jóvenes desarmados. Eso fue el 14, 15 y 16 de junio. De junio. Sí. Bueno, pero se enfrentaron, yo recuerdo ahí frente, donde están hoy las oficinas de impuestos internos, ahí en la Jacinto de la Concha, que por ahí cruzaba era la calle Félix María Ruiz, ahora es la México. Sí. Ahí hubo enfrentamientos fuertes. Sí. Hubo gente como Honoré Botello, que la Providencia le salvó la vida, porque una bala de unas 50 le pasó y lo hirió ahí en la cara. Tenía esa cicatriz, ¿no? Sí, y siguió peleando, así. Herido. Pues esos civiles que estaban ahí, pero especialmente quiero decir esto, cuando llamaron a La Chapelle para preguntarle lo que se había hecho, las preparaciones, le dijo a Camaño, en mi presencia, no se preocupe, coronel, que los yanquis saben de guerra de posición, pero no de callejón. Y precisamente en Santa Bárbara, en eso... Con los callejones lo envolvieron. Lo envolvieron. Y le fue mal a los norteamericanos. Muy mal. Mire, ya el tiempo casi se nos termina. Y para hablar de todo esto hay que hacer varios programas. Yo pido al gobierno dominicano que le rindan reconocimiento a hombres como Montearachi, como La Chapelle, como Francis Camaño, como toda aquella gente que lucharon en esa época denodado para salvar y usted parte de esa historia con el doctor Euclides Gutiérrez Félix. Sí. Pero el tiempo se nos termina, pero yo quiero preguntarle brevemente. La situación política, rápidamente, con el permiso del máster, en un minuto. La situación política nacional está candente, estamos a la recta final, en la cuenta regresiva, las elecciones ya están al doblar la esquina. Este pataleo ahora, después que alcanzamos la modernidad, queremos ser modernos para alguna cosa, pero para otra cosa queremos ser atrasados. Todos estos ataques ahora a la Junta, después que las encuestas colocan a Danilo Medina por allá con 60 y qué sé yo cuánto %, y el 63, y el candidato más cercano, que no es el segundo lugar, el segundo lugar le correspondería a uno que ande por el 45, 40 y pico. Sí. El que anda por un 29, menos de un 30, no está en segundo lugar. No, entonces, bueno, explíqueme eso, cómo usted ve la situación, cómo usted entiende que puede ser el desenlace y todo esto, todo este pataleo después que los números... Yo entiendo que el pataleo se debe a que ven que las elecciones están ganadas por el candidato Danilo Medina. Y entonces comienzan a hacer pataleo porque saben ya seguro que ellos no van a poder ganar. Primero, el de que se veía más cerca no ha hecho un programa, ha ofrecido Villas y Castilla, pero de boca. Y no tiene ningún tipo de respuesta. No tiene respuesta. Yo creo que fue seleccionado como candidato. Usted me hizo una pregunta fuera de cámara, que si el candidato Luis Abinader lo había seleccionado el licenciado Danilo Medina. Bueno, vamos a ver, señores. Antes de despedirme, yo quiero dar un saludo al licenciado Lorenzo Ventura y a toda la gente de Nueva Energía con Danilo, que es un movimiento del sector eléctrico nacional que ha estado trabajando justamente para que el candidato Danilo Medina y el PLD ganen estas elecciones. Mi saludo, licenciado Ventura, ingeniero, mi querido ingeniero Diloné, que es vicepresidente del movimiento, el ingeniero Zavala y todo ese equipo que acompaña al licenciado Lorenzo Ventura en Nueva Energía con Danilo, así como también la gente de Decisión
Salud con Danilo, que dirige el doctor Plutarco Restituyo. Esos dos movimientos han estado bastante activos. Señores, no hay tiempo para más. Agradecemos al doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, uno de los actores principales de los movimientos revolucionarios que se dieron en la década de los 60, los 70, y que han sido protagonistas de esos acontecimientos. Doctor, le agradecemos de manera reiterada que haya venido aquí a Registro Informativo a compartir con nosotros y los amables televidentes estas experiencias que yo sé que de algo pueden servirnos. Por lo menos a mí me sirven de mucho y a los televidentes creo que si le han puesto atención les servirán también como parte de los acontecimientos históricos que marcan la trayectoria de la República Dominicana. Y a ustedes, amables televidentes, también les deseamos feliz resto de la noche, le agradecemos como siempre su sintonía. José Rodríguez estuvo con ustedes y nos veremos en la próxima entrega de Registro Informativo.